Me volvió a sacar. Buenas, bueno, voy a arrancar, ¿listo? Listo, entonces voy a compartirles pantalla. Recuerden que esta semana estamos en sesión número 18, tanto para física como para cálculo. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a arrancar con física, ¿vale? Bueno, entonces ahí va a empezar a cargar. Ya les empiezo a compartir el archivo. Bueno, por favor, alguien que active el micrófono y si ya están viendo mi... Sí, señor. Sí, profe, ya se ve. Listo, muchísimas gracias. Listo, entonces, la sesión de física, vamos a arrancar con física igual que siempre. Entonces, el último tema que estuvimos viendo de física, ¿cuál fue? ¿Alguien se acuerda cuál era? ¿Alguien recuerda cuál fue el último? Dilatación térmica, ¿no? Termodinámica, energía. Estamos viendo... exacto, también. Entonces resulta y acontece que todo esto tiene que ver mucho con la energía, cómo se produce energía. Entonces, la manera termodinámica, sea por calor, por agua, por viento, y todos estos procesos físicos que se producen de manera natural y que producen energía cinética, también se pueden producir de alguna forma de manera experimental, ¿no? De manera que se pueda realizar esos procesos también de energía, pero de manera mecánica, de manera eléctrica. Entonces resulta y acontece que otra manera de generar energía, aparte digamos, del movimiento de los cuerpos, que sería energía cinética y energía potencial. La otra sería energía termodinámica, que es la energía que producen los objetos con el medio ambiente o con otros objetos. También teníamos producir energía por medio del agua, del movimiento del agua. Y el último sería producir energía por medio del viento, ¿no? Entonces, el siguiente sería todo lo que tiene que ver con la corriente eléctrica y todo lo que tiene que ver con los circuitos. ¿Cómo y para qué son los circuitos? ¿Cómo y para qué son los circuitos? Entonces, resulta y acontece que de manera natural, cuando estábamos hablando de cómo se generaba energía, digamos de manera de energía térmica, también había una especie de circuito, ¿no? Temperatura, esa temperatura se daba por medio de calor. Entonces ese calor, digamos, cuando calentamos un objeto, ahí se produce energía, movimiento de moléculas, de partículas, y ese calor se pasa al objeto y el objeto empieza a generar también una energía con el ambiente, ¿no? Y eso se produce de una manera circular, ¿no? Otro podría ser el sol calienta el agua se convierte en vapor, el vapor sube, se condensa en las nubes,
las nubes empiezan a moverse, se estrellan y por medio de esa estrellan generan energía, ¿no? Con rayos, con los rayos. Y llueve, cae el agua y vuelve y empieza ese circuito, ¿sí? Eso es un circuito de manera natural, donde también interviene la temperatura, los procesos térmicos y toda esta gama de procesos físicos y mecánicos, ¿no? Entonces resulta y acontece que también podemos realizar un circuito así como el de la lluvia, pero de manera eléctrica, ¿no? Entonces vamos a arrancar. Aquí les tengo un documento donde voy a explicar todo lo que tiene que ver con la corriente eléctrica, ejemplos de energía eléctrica, cuáles son los elementos que construyen un circuito eléctrico, y vamos a ver matemáticamente, físicamente, cómo se desarrolla ese circuito, ¿no? Cómo matemática cómo podemos hallar si un circuito está en serie, si un circuito está en paralelo, si un circuito es mixto. ¿Eso a qué se debe? ¿Eso para qué es? Me dirán ustedes. Entonces resulta y acontece que si uno está jugando Xbox o Play o Atari, los controles para que funcionen tienen una tablita adentro. Y esa tableta adentro tiene unas resistencias, tiene unos circuitos, unos movimientos que a veces a la vista del ojo humano no se ven, pero lo podemos expresar de manera matemática y de manera gráfica, ¿no? También lo podemos expresar. Entonces lo podemos expresar de manera gráfica, con dibujo, con números, y lo podemos expresar de manera hablada, ¿no? Entonces resulta que acontece que para eso son los circuitos, ¿no? Para saber si podemos expandir el circuito, si lo podemos reducir, si lo podemos recoger. Para eso son los circuitos. Y pues vamos a ver unos ejemplos de la tarea. Vamos a ver unos 2, 3 ejemplos de la tarea y le vamos a dar soluciones a estos ejercicios, ¿no? Para dar unos ejemplos de la tarea y ustedes hacen el resto de trabajo en clase. Entonces, el tema es muy sencillo, es largo, como yo le venía diciendo a Edgar, que fue el primero que entró, porque hay que ser muy minucioso al momento de expresar la corriente en gráfica, ¿no? Y después pasarlo a número es un poco minucioso, hay que ser muy minucioso para no llegar a confundirnos, ¿no? Entonces, resulta que acontece que, ¿qué es la corriente eléctrica? Entonces, la corriente eléctrica no es otra cosa que, sino la circulación de cargas, que son o electrones, que a través de un circuito, que a través de un sistema, se mueven del polo negativo al polo positivo, al polo positivo, ¿no? Entonces, un ejemplo claro de un circuito, y el más básico, es cuando estamos cargando una aguja en un imán, Entonces resulta, acontece que el imán tiene carga positiva y carga negativa, ¿no? Ustedes saben que si intentamos unir un imán con las mismas cargas, se van a repelar, y si son de distintas cargas, ¡chum!, tienden a unirse, ¿no? Tienden a unirse. Eso es lo que pasa con el imán. Entonces resulta que acontece que se transfiere carga negativa a la aguja para cargarla, para poderla cargar negativamente. ¿Por qué negativamente? Porque los electrones pasan de negativo a positivo. Es decir, que si cargamos una aguja con un imán, esta aguja va a quedar cargada negativamente, y después podemos utilizar esa aguja y la ponemos en algo metálico y se va a pegar. ¿Por qué? Porque pasamos energía eléctrica del imán a la aguja. Cargamos energía. Entonces resulta que acontece que otro circuito básico es nada más y nada menos cuando prendemos el interruptor de la luz en la pieza, ¿no? Entonces resulta que acontece que aquí está el circuito más sencillo que de la corriente. Entonces tenemos la batería. Todos sabemos que la batería tiene un polo positivo y un polo negativo.
y digamos de cierto modo que aquí pasa la carga negativa pasa, empieza a transferir. Aquí está el interruptor. ¿Cuál es el interruptor? ¿Cuál es el ejercicio o la función del interruptor? La función del interruptor es simple simple, que es abrir el sistema o cerrar el sistema. Entonces, si está cerrado, entonces en off, cuando bajamos subimos el interruptor o bajamos el interruptor, bueno, no importa, eso depende del interruptor que compremos. Bueno, eso es un chiste, espero que se rían de mis chistes. Pero sí, cierta manera pasa eso, el interruptor no tiene si de para arriba se apagó, si de para abajo se apagó, arriba prende o abajo apaga, eso depende de cómo estén hechos, del que lo haya hecho, pero su función es específica, abrir o cerrar el circuito. Eso es lo que entonces, si se cierra el circuito, se apagó la luz. Si se abre el circuito, se prendió el foco. Entonces, resulta que acontece que pasa las cargas negativas por el cable, pasa por el interruptor, llega al foco, que es cuando se prende, y este foco sigue pasando la carga igual que el imán, hasta que llega al otro polo que es positivo, para que este que está acá se una y prenda el bombillo. Este es el circuito más sencillo que existe, ¿no? Pero todos los circuitos funcionan de esa manera. Es transporte de carga de electrones a través de un circuito donde se mueven del polo negativo al polo positivo. Eso es un circuito eléctrico. Y eso es lo que llamamos la corriente eléctrica. Entonces resulta y acontece que cuáles son las partes del circuito eléctrico. Entonces tenemos los elementos conductores, tenemos los aparatos, tenemos el interruptor y tenemos un generador de corriente. Entonces, ¿cuáles son los generadores de corriente? Las baterías, las pilas, ¿qué más podría hacer? Los contadores eléctricos grandes que hay en las fábricas, que son los que empiezan a generar la energía en grandes ciudades, esos también son generadores de corriente, pero esos son un poco grandes, que ahorita más adelante los voy a nombrar para que ustedes sepan cuáles son. Entonces, ¿cuál es la función de los elementos conductores? Por lo general, son los cables de cobre, pues este material es un buen conductor de electricidad. Entonces resulta que hay elementos que conducen más fácil la electricidad. Naturalmente, ¿cuál es el elemento conductor, digamos que pasa energía, que transfiere energía? El agua. El agua es un conductor de electricidad. Entonces resulta y acontece que entonces por lo general son cables de cobre, de metal. El metal también, el metal transfiere mucha carga, mucha electricidad, también es un buen conductor. Están los aparatos, entonces si son sequillos podría ser las bombillas, el televisor, digamos el equipo de sonido, la lavadora, esos serían los aparatos. La energía eléctrica llega a estos aparatos y las transforma, ¿no? Entonces se puede prender el televisor, se prende el bombillo, se prende la lavadora, es para que empiece a funcionar. Tenemos el interruptor. Bueno, acá dice que un aparato podría ser una energía térmica en el caso de una plancha, ¿no? La plancha sabemos que lo que genera es calor, pero también se puede generar energía térmica con un circuito eléctrico. ¿Sí? Entonces estas planchas generan eso. Se pueden generar por medio de electricidad. Entonces, y tenemos los interruptores, como yo decía, son los que permiten abrir o cerrar el circuito para que funcione o deje de funcionar. Y el generador de corriente, que puede ser una pila, una batería, bueno, ya les había comentado,
que es la que suministra la energía, ¿no? Al circuito, al circuito. Entonces resulta y acontece que, digamos, el carro, para que funcione un carro se necesita batería. Se necesita batería. Para poder prender la luz de la pieza, se necesita batería. Lo que pasa es que esa batería viene por esos cables de la luz que también vienen afuera, y esas cables vienen de unas torres eléctricas, y esas torres eléctricas tienen unos contadores grandes que son los que suministran esa corriente, ¿no? Que más adelante vamos a ver ese proceso. Entonces, estas son las partes del circuito, son muy sencillas. Entonces, resulta y acontece que hay circuitos que pueden ser en serie y circuitos que pueden ser en paralelo. Entonces, un ejemplo de circuito serie sería el primero, el sencillo, donde solo hay una bombilla, ¿no? Solo hay una bombilla. Está el generador de corriente, el conductor, el interruptor y tenemos el bombillo. Ese es un circuito en serie, todo está en serie. Todo se mueve hacia el mismo sitio, no se desvía para ningún lado. A eso significa que sea circuito en serie. En cambio, un circuito en paralelo ya es cuando viene el generador. Sabemos que vamos de negativo a positivo. Entonces, aquí en esta batería está el lado negativo, o sea que por aquí sale la corriente eléctrica. Pasa por el interruptor. Si está abierto, sigue. Si está cerrado, se tranca. Si está abierto, sigue. Y llega a un punto que podemos dividir ese conductor de electricidad y dividirlo en dos. Entonces, cuando lo dividimos en dos, eso quiere decir que el circuito se rompe en paralelo. Es decir, se arman dos series distintas y podríamos prender dos bombillas y ahí vuelven a unirse para volverla a dejar en serie. Es decir, va en serie hasta este punto, se convierte en paralelo. Después, como sigue rotando de negativo a positivo esa corriente, eso quiere decir que vuelve a ser serie, se unen y continúa conduciendo la electricidad hasta llegar al lado positivo. Entonces, a esto es lo que se refiere el circuito paralelo. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos transformar estos circuitos que vemos, digamos, de manera real y plasmarlos de manera gráfica para poder, digamos, ahora sí, hallar matemáticamente estos circuitos, ¿no? Estos circuitos. Entonces resulta y acontece que aquí tengo el dibujo del circuito paralelo en la vida real y abajo pues tenemos el circuito en paralelo de manera gráfica matemática. Entonces, y es el mismo ejemplo. Entonces, la pila, como ustedes pueden ver, la pila tiene algo bonito y es que el negativo es la raya más pequeña y el positivo es el negativo es la más pequeña y gruesa y el positivo es la larga, delgadita. Así, de manera gráfica, podemos encontrar la pila, el conductor de la energía. Así se representa. El conductor, bueno, la pila es el que produce la energía, ¿no? El que produce el circuito, el generador de la corriente. Y la línea delgadita sería el conductor, Este ejemplo es paralelo, entonces se dividió en dos. ¿Vieron que se dividió en dos? Entonces aquí tenemos los objetos que se van, digamos, lo llamamos los aparatos, los objetos. Entonces, estos objetos se representan con una bolita y una X para identificar que son o que es una plancha o que es un televisor o que es un equipo de sonido, ¿sí? Entonces, digamos si es un equipo de sonido que va un cable y ese cable se parte en dos para tener dos parlanticos distintos en ese equipo de sonido. Entonces va en serie y cuando se parten dos para hacer dos amplificadores, dos parlantes distintos, ahí se parte en paralelo y se dibujarían esos dos parlantes con una bolita y una X. Bueno, eso como de ejemplos. Vuelve y se cierra para tenerlo otra vez en serie, sigue
el interruptor, vea que el interruptor son dos punticos y una línea. Si el interruptor está cerrado, la línea va separada porque interrumpió el circuito. Entonces, si está cerrado, la línea va para arriba. Si está abierto, estaría totalmente pegada a la línea, ¿no? Se ponen dos punticos, pero la línea seguiría derecho para saber que está abierta, ¿no? Si está separado es porque se interrumpió el viaje del electrón negativo al positivo y paró. Si estuviera cerrado, abierta, se bajaría para que pudiéramos seguir el circuito. Entonces, aquí está el ejemplo de cómo podemos pasar los ejemplos naturales, físicos, que se pueden ver, palpar, y plasmarlos en una hoja. Así se plasmaría. Entonces resulta que acontece que hay unos circuitos más grandes, ¿no? Mucho más grandes. Entonces aquí tenemos el generador, vea que era, bueno, yo lo llamé un contador grande, ¿no? Pero el nombre exacto es Power Station. Station. Bueno, yo inglés poco, ¿no? Por eso doy física. Entonces, Power Station. Entonces, este power es de poder. Power es poder, entonces el poder es la generación, la fuerza. Entonces el power, el poder, entonces ese es el generador. Existe algo que son los transformadores, ¿no? Los transformadores son exclusivamente para, digamos, resistir, contener y, digamos, acomodar, proteger, digamos, la energía para después mandarla de tal manera de que no se dañen o estallen las cosas. Un ejemplo claro es cuando tenemos varios computadores en serie, digamos una sala de sistemas, y existen algo abajo, unos transformadores chiquitos que uno prende y apaga, que uno conecta ahí varias cosas, ¿no? Uno conecta ahí el adaptador, conecta ahí la pantalla, conecta ahí la CPU, la torre, conecta ahí un cargador de celular. Entonces ahí concentran gran cantidad de energía eléctrica y la controlan, la moldean, la guardan para que poderla, digamos, repartir de manera organizada para que no se dañen las cosas. O sea, transforma esa, digamos, esa energía, esa corriente, esa energía eléctrica, la transforma para protegerla. Y aquí salen en los cables de la luz a unas, esto ¿cómo se llama? Esto se llama unos transmisores, unos transmisores. Estas serían unas torres eléctricas, una torre eléctrica, y transmiten corriente para suministrarla por más grande, mayor posible. Entonces, como se va a generar un circuito grande, se ponen transformadores en varios puntos para recibir esas energías y transformarlas y seguir, digamos repartiendo energía, ¿no? Digamos, un ejemplo claro es cuando uno hace el arbolito de Navidad, ¿no? Uno tiene el enchufe pegado ahí a la pared y uno enchufa una multitoma. En este caso esa multitoma sería, digamos, un power transformation. Bueno, un power transformers, porque ahí recoge varias hartas cargas y las recoge, las aguanta y las reparte de manera organizada. Y uno puede poner una multitoma y conectar una multitoma ahí en otra para seguir repartiendo, y después conectamos otra, después ponemos un transformador de computadora ahí para seguir transformando y podemos conectar y conectar y conectar y se hace un circuito más grande y se conecta en la luz del arbolito y, ay, no alcanzó, entonces enchufemos el del pesebre y bueno, y ahí empezamos a conectar varias cosas. Entonces ahí se va repartiendo todo. Entonces hay distribuidores, entonces recogen y empiezan a distribuir más corriente eléctrica.
Entonces aquí empiezan los distribuidores, pasan otra vez a los cables y los cables llegan a la casa y en las casas llegan a los enchufes y ahí es donde podemos conectar que el cargador, que el televisor, que la plancha, que aquí, que allá. ¿Mm? Entonces, esto es básicamente energía eléctrica. Entonces vamos a ver los elementos básicos de un circuito eléctrico. Entonces tenemos los generadores, los conductores, los receptores, el control o la maniobra y la protección. Entonces, los generadores, pilas o baterías, alternadores y dinámos, celdas solares o fotovoltaicas y celdas de hidrógeno, ¿no? Naturalmente, el del aire, ¿cómo se llama? El molino de viento o el molino de agua, ¿no? Esos son generadores de energía, generadores de energía. Entonces, ¿cuáles son los conductores? Los que, cables e hilos conductores. Entonces, ustedes ven que la plancha tiene un cablecito, ese es. Adentro tiene más cablecitos delgaditos y entre esos otros cablecitos, decíamos que la gran mayoría son de cobre, porque el cobre es un buen transmisor de corriente, ¿no? Receptores, entonces están las resistencias, están las bombillas, motores, el timbre, el sonido, esos son los receptores, a donde llega esa energía. ¿Cuáles son el control y la maniobra? Entonces está el interruptor para abrir o cerrar, impulsador, el impulsador, entonces un ejemplo de impulsador podría ser la lavadora. Ah, no, sí, la lavadora puede ser un pulsador, un conmutador, bueno, y la protección podrían ser los fusibles. A veces cuando uno va en el carro y ¡pum! Se dañó algo y el papá de uno dice, uy, se dañó un fusible y saca por allá una vaina, jala una vaina por debajo del volante y abajo hay hartos cables y hay como unas tapitas que donde van conectados como de todos esos cables. Y dice, y él quita una de esas y dice, ¡ah! Se dañó este fusible. Entonces esos son protectores de todos, interruptores, todo esto son generados. Por eso normalmente uno prende y apaga la luz o apaga digamos, ¿qué? El Power Station, donde uno conecta el computador, ¿no? Entonces, digamos, en las salas de sistemas donde están esos Power Station, entonces son como cajitas y tienen un botón también que normalmente ese botón es rojo y uno prende y apaga, ¿no? Se prende el color rojo y cuando uno lo apaga. Entonces, todo eso son interruptores eléctricos o hay interruptores magnéticos, ¿no? O magnetotérmicos también podrían ser, ¿no? Entonces resulta y acontece que para poder pasar todo esto a números, a plasmarlo en gráfica, tenemos que saber algo. Entonces resulta y acontece que la corriente eléctrica tiene varias cosas, ¿no? Entonces, decíamos que digamos, hay intensidad de corriente. Entonces, la intensidad de corriente es la que genera la energía. Entonces, esa intensidad de corriente se ve con una I mayúscula y la unidad de medida sería el amperio, ¿no? El amperio. Entonces, tenemos algo que sería la tensión eléctrica, que es, digamos, ese impulso, ese viaje que va por los conductores, ¿no? Y va con una fuerza, esa fuerza la llamamos una tensión, ¿no? Recuerda que en física de décimo uno ve la segunda ley de Newton y hay algo que se llama tensiones de fuerza, ¿no? Entonces, esas tensiones son fuerzas. Entonces, en este sentido, esa tensión eléctrica, es una fuerza, ¿no? Un impulso, un viaje.
Entonces, S se representa con una V y la unidad de medida es el voltio y el aparato de medida es el voltímetro, ¿no? Y resulta y acontece que los cables, los conductores tienen una capacidad de resistir cosas, ¿no? Entonces, si usted tiene un resorte, usted empieza a estirarlo, 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 a estirarlo, y va a llegar un momento en que si usted sigue haciéndole fuerza, se va a romper. O sea, tiene una resistencia hasta cierto punto. Todo tiene una resistencia, ¿no? Entonces, que yo voy a alzar un carro, un carro. Hay gente que puede alzar un carro de atrás, así, la alza así con fuerza. Entonces, pero los músculos, eso ya sería en educación física, ya lo hablo desde la educación física, los músculos y los tendones tienen una resistencia, hasta cierto punto tienen una resistencia, ¿no? Entonces, esto no solo se ve desde la física, desde la corriente, sino eso va para todo, eso va para todo, entonces todo tiene una resistencia. Entonces, esa resistencia, la unidad de medida es el ohmio, y el aparato de medida sería el ohmmetro. Entonces, resulta y acontece que como estamos hablando de ohmio, resulta y acontece que hay una ley que se utiliza para saber cuánta resistencia o cuánto voltaje o cuánta intensidad del circuito eléctrico hay en ese sistema, ¿no? Y esa ley se llama la ley de Ohm, la ley de Ohm. Entonces resulta y acontece que un circuito recorrido por una corriente eléctrica, la tensión es igual al producto de la intensidad de la corriente por la resistencia total del circuito. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que la corriente eléctrica, es decir, lo que pasa del polo negativo en todo el circuito y llega al polo positivo, o sea, todo ese recorrido, tiene algo específico, una tensión que es igual al producto. Entonces decíamos que la tensión eléctrica era la V pequeña. Entonces la tensión que la V pequeña es igual al producto, es decir, a la multiplicación de la intensidad de la corriente por la resistencia. Eso es lo que dice ahí en lo que acabé de leer. Entonces, la tensión eléctrica, V, es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Entonces, hay una reglita aquí que se llama la regla de la pirámide, que podemos identificar, si se nos olvida, cómo despejar B igual a I por R, porque lo podemos despejar, podemos acordarnos de este triangulito, y con este triangulito tenemos las tres fórmulas para hallar o la intensidad, o la tensión, o la resistencia. Entonces resulta que este triangulito que está acá tiene la B pequeña arriba y la R y la I acá. Entonces veamos que B es igual a R por I. Están, digamos que, en la misma dirección. B es igual a R por I. Tenemos que I, que es el de la esquina, es igual a B sobre R. ¿Sí ven? La B va arriba y la R va abajo. Entonces, I es igual a B sobre R. Entonces, ahí tenemos la otra fórmula. Y la última sería R igual a B sobre I. Entonces, la B va arriba y la B va abajo. Entonces, si nos acordamos de este triangulito, nos acordamos de las tres fórmulas. Para hallar la tensión, o para hallar la intensidad de la corriente, o para hallar la resistencia. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo, hacemos un ejemplo de los de la tarea, de este en específico. ¿Listo? Voy a explicar el siguiente para dejar de compartir y pasar directamente a explicar el ejercicio en el tablero. Entonces dice que existen varias asociaciones. Entonces, ¿se acuerda que arriba yo les explicaba que el circuito más sencillo era el circuito en serie, donde solo prendíamos un bombillo? Teníamos uno en paralelo, que donde podíamos hallar varias resistencias, prender varios bombillos. Y tenemos
mixtos, ¿no? Que abre, digamos, pueden prender dos bombillas, cierra, hay un interruptor y podemos prender otra bombilla. Podemos prender otra bombilla aparte, ¿no? O podemos cortar aquí el cable y en medio de esos dos cables podemos enchufar algo para prender, ¿no? Podemos, podemos perfectamente, digamos, conectar aquí un transformador chiquitico y ahí conectar un cargador de celular, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos serían ejercicios mixtos. Entonces, ¿cómo se identifica aquí para saber cómo es? Entonces, entonces, cuando es serie, entonces se ponen así. Cuando es en paralelo, en serie se ponen de manera horizontal y en paralelo los ponemos de manera vertical. Y entonces tendríamos aquí los pasos al seguir. Entonces, R1 es paralelo a R2. Entonces se pone R, dos rayitas, R2. Eso quiere decir que R1 está paralelo a R2 y esto sería RA, que sería como la resistencia primaria, ¿no? Entonces la resistencia primaria es igual a R1 en paralelo a R2. Y la serie sería RA más R3. Es decir, estas dos series, estas dos que tenemos acá, estas dos digamos en paralelo, porque no están en serie, estas dos en paralelo, hacen que la suma de estas dos que están en paralelo, estas dos queden en serie. Ya cuando este R1 y R2 se unen en paralelo, producen RA. Y RA quedaría en serie a R3. Eso es lo que está diciendo acá. Y la tenemos de otra manera. Entonces tenemos acá y se dividió. Entonces, una se dividió en serie. Entonces teníamos R1 más R2. ¿Sí ve? R1 más R2 es igual a RB. Entonces, RB sería R1 y R2 en serie. Pero RB está en paralelo a R3. A R3. Está en paralelo a R3. Entonces resulta y acontece que para hacer la serie tenemos que la R total, es decir, R1, R2 y R3, se suman así normalito. R1, digamos, 1 más 2 más 3. Pero si estuvieran en paralelo sería 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3. Ahorita hacemos el ejemplo con los ejercicios que voy a explicar en el tablero. Entonces tenemos que tener claro esto, que en serie se suma R más R2 más R3 más R4 o las que estén en serie, y en paralelo sería 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R. Y así sucesivamente, se hacen en serie. Y el mixto, pues primero se hace, si está acá en paralelo, se hace 1 sobre, entonces 1 sobre R3 es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y después sería R3, estaría en paralelo a R3. Entonces RT más R3 igual a R total 2, que sería como la segunda parte, ¿no? Y pues acá sería igual, ¿no? Entonces R1 más R2 daría RT, y RT está en paralelo con R3, entonces sería 1 sobre RT es igual a 1 sobre R3, y esos dos están en paralelo. Entonces, pero ahorita lo vamos a hacer los ejercicios. Entonces les voy a compartir aquí los ejercicios que dejé, los ejercicios que yo dejé. Entonces dice, entonces el primero. Entonces, lo primero que hay que hacer es realiza un escrito sobre la electricidad, o sea, sobre lo que les comenté, circuito eléctrico, y sus funciones, y sus funciones. Todo en una hojita. En una hojita me hacen el escrito, me hablan sobre el circuito eléctrico, sobre cuáles son los ejemplos naturales, bueno, todo lo que ya hablé. ¿Listo? El segundo punto, entonces, segundo, calcular la resistencia de un circuito. Entonces dicen calcular la resistencia. Entonces
tenemos que irnos a la ley de Ohm. Entonces, en la ley de Ohm nos acordamos del triangulante. Entonces dice, calcular la resistencia. Entonces eso quiere decir que yo tengo que buscar la ecuación que dice R igual, porque me dicen calcule la resistencia. Es decir, R igual. Entonces ya tengo aquí que R igual a es igual a B sobre I. O sea, a tensión sobre intensidad. Entonces, seguimos leyendo qué dice. Con una tensión de 110 voltios. Entonces, antes de quitar y que miren esto, voy a poner los datos acá. Entonces, tenemos que el voltaje es de 110. Listo. Después dice, y una intensidad de corriente de 0.25 amperios. Entonces, dice que una intensidad de 0.25. De 125 amperios. Y nos dicen que tenemos que calcular la resistencia. Es decir, tenemos que hallar R. Listo, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Listo. Creo que ya me pueden ver a mí. Entonces, les voy a mostrar aquí mi pantalla. ¿Si alcanzan a ver lo del tablero? Entonces, tenemos un voltaje de 110 y tenemos una intensidad de corriente de 0.25 amperios y nos piden hallar la resistencia. Entonces, según lo que teníamos que hacer este triangulito que está acá. Y este triangulito decía y esto es B y esto es A. Bueno, los puse al revés, pero eso no importa. Los voy a poner en el mismo orden que están allá Entonces tenemos a esto. Eso es lo que tenemos acá. Entonces nos dicen que tenemos que hallar la resistencia, ¿no? Nos dicen que tenemos que hallar la resistencia. Entonces, según esto, acá, que sería la acá, dice R es igual a B sobre I. Entonces, teniendo eso, vamos allá. Entonces, la resistencia es igual a B, pero B dice que es 110. Entonces, 110. Dividido la intensidad de la corriente, que es 0.25. Entonces, dividido 0.25. ¿Listo? Eso era todo. Calculadora. Y hallamos la respuesta. Entonces, esto quiere decir que la respuesta es 110 dividido 0.25. 110 dividido 0.25. Eso da 440. Entonces, la respuesta es... La respuesta es 440. ¿Listo? Eso es todo. ¿440 qué? Dirán ustedes, ¿440 qué? 440 ohmios. 440 ohmios. Y esta es la respuesta. 440. ¿Alguna pregunta del ejercicio, muchachos? ¿Preguntas? No, señor. Preguntas de este ejercicio. Perfecto. Los otros dos se hacen igual, pero en otro preguntaré no la resistencia, sino el voltio o la intensidad de la corriente, o tensión o intensidad.
Entonces ya hicimos el primer punto. Y en los otros dos es hallar, pues, cualquiera de los otros dos, ¿vale? Eso es para el primer punto del trabajo en clase. Así se desarrolla, ¿vale? El segundo, vamos, ya les comparto otra vez pantalla y les muestro el segundo punto. Y les voy a mostrar el segundo, cómo se desarrolla el segundo. Entonces les voy a volver a compartir mi pantalla. Entonces el segundo punto dice, determina el valor de la resistencia, entonces nos están pidiendo R. El valor de la resistencia total. Entonces, dice A y dice B. Entonces, el A sería de la siguiente manera. Entonces, viene acá. Está aquí. Viene acá. Viene acá. Viene acá. Entonces, la primera dice que es 1 medio ohmios. Entonces, el primero es 1 medio de ohmios. Eso lo estoy copiando en el tablero, pero ahorita dejo de compartir la pantalla. El segundo vale 6 tercios. 6 tercios. Ohmios. Y el último dice 6 quintos de ohmio. Y nos piden hallar la resistencia total. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Y entonces nos dice, la resistencia total la tenemos que hallar. Esto es lo que vamos a hallar, la resistencia total. Entonces nos dicen que esta está en serie. Entonces ya sabemos que esto está en serie. El A, serie no, serie. Allá estoy escribiendo como raro. Serie, eso está en serie. Entonces, como está en serie, decíamos que era R total era igual a R1 más R2 más R3. Pongo 3 porque son 3 resistencias. Eso quiere decir único y exclusivamente que tenemos que hacerlo así. RT es igual a 1 medio más 6 tercios más 6 quintos. Eso es lo que tenemos que hacer. Perdón, yo me les atravesco acá. Vamos a sentar acá. Esto es lo que tenemos que hacer exclusivamente, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, como tenemos que hacer esto, esto es una suma de fraccionarios. Entonces, como es una suma de fraccionarios, entonces yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, voy a hacer la suma de estos dos primero. ¿Listo? 1 por 3, 3. Pongo el más. 2 por 6 por 2, 12. Y 3 por 2, 6. Y esto va más 6 quintos. Entonces esto es igual a 3 más 12, 15, dividido 6. Pero eso le voy a sumar 6 quintos. Entonces, vamos a sumarlo. 15 por 5, 5 por 5, 25. 5 llevo 2. 5 por 1, 5 y 2, 7. Entonces eso es 75. Más 6 por 6, 36. Dividido 6 por 5, 30. Eso quiere decir que 75 más 36. 5 y 5, 11. Llevo 1. 3 y 7, 10. Y una que llevaba, 11. 111 dividido 30. ¿Dividido 30 qué? Ohmios.
¿Alguna pregunta de este ejercicio? Fácil, ¿sí o no? No, señor, no hay preguntas. Excelente. Entonces, así se desarrolla ese punto, ¿listo? Les voy a enseñar a hacer el de serie y el del paralelo. ¿Listo? Y hacemos uno combinado. Entonces vamos a hacer ahora uno en paralelo. Prácticamente estamos resolviendo la tarea. Listo. Entonces el otro ejercicio es el siguiente. El otro dice, el otro es, viene aquí, vean aquí, están en paralelo y se cierra. Este sería R1, sería R2. Este vale 4 ohmios y este vale 28. Entonces resulta que ¿cómo se hace? Este decía que se hacía de la siguiente manera. 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces, ¿eso cómo se hace? 1 sobre R1. Entonces, R1 da 4 ohmios. Más R2, 28 ohmios. Entonces, 1 sobre 28 ohmios. Y esto es igual. Entonces, vamos a hacer esta suma. 1 por 28 da 28. Va más. 4 por 1, 4. Dividido. 4 por 28. 8 por 4. 8 por 4. 8 por 4. Perdón. ¿Qué me atrae? Perdón. 8 por 4, 32. Entonces, 8 por 4, 32. 2 y llevo 3. Y 4 por 2, 8. Y 2, 11. Entonces, rectifiquemos que lo hicimos bien. 112, sí, ahí está bien. Entonces, eso es igual, 28 más 4, eso da 32. Entonces, 32 dividido 102. Como son pares, podemos sacar mitad. Entonces, mitad de 32, 16. Y mitad de 112, da 56. Podemos seguir sacando mitad. Mitad de 16, 8. Mitad de 56, 28. Podemos seguir sacando mitad. Entonces, mitad de 8, 4. Mitad de 28, 14. Mitad de 4, 2. Mitad de 14, 7. O sea que esto nos da que la resistencia total es 2 séptimos de ohm. Fácil, ¿sí o no? ¿Alguna pregunta de aquí, de este ejercicio? No, señor. Listo, ahora vamos a hacer uno combinado de los de tarea. Fácil, este tema es sencillo. ¿Qué tal mi nuevo tablero? ¿Mejor que el que tenía? Bueno, entonces el último ejercicio, vamos a hacer uno. Dice, aplicando la ley de Ohm, determine la intensidad de la corriente. Ah, bueno, ese ya lo sabemos. Ahí nos dan. Ah, bueno, póngale cuidado. Aquí dice que la resistencia en este ejercicio, vamos a hacer este, no, pero es que si no, vos les resuelvo el ejercicio. Entonces resulta que acontece que este ejercicio que está acá, muestran una resistencia que está en serie, hay una intensidad que está acá y nos dan el voltaje. Nos dicen, hallemos la intensidad. Entonces,
según el triangulito, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, ¿sí o no? Entonces sería que cogieran, sumaran la resistencia que está en serie, como les enseñé, y ahí utilizan la ley de Ohm y ahí hacen ese ejercicio. Ese es muy sencillo. Entonces vamos a hacer uno combinado de los que están acá. Entonces uno combinado sería que está acá. Combinado es este. Entonces este sería de 6 ohm. Este es de 18 ohm. Se cierra y se combina acá, que sería otra, y este es de 3. Este sería 3 medios. 3 medios de ohm. Entonces lo primero que hay que hacer es hacer este que está en paralelo. Entonces este que está en paralelo sería 1 sobre RT es igual a 1 sobre 6 más 6 sobre 18. ¿Sí o no? Sumamos primero este que está en paralelo. Entonces 1 por 18 es 18 más 6 por 6, 36. Dividido 18 por 6. Voy a hacer en la calculadora para que me rinda. 18 por 6, eso da 108. Entonces esto aquí es igual. 18 más 36, eso da 54. Dividido 108. Entonces sacamos mitad. Mitad de 54. Eso da 27. Y mitad de 108. Eso da 54. Creo que se le puede sacar tercera. Entonces, 27 dividido 3. Eso da 9. Entonces, tercera 27, 9. Y tercera de 54. Eso da 18. Tercera de 9, 3. Y tercera de 18, 6. Tercera de 3, 1. Y tercera de 6, 2. Esto nos da un medio. Un medio. Pero se suma con la resistencia que está en serie. Entonces, más la resistencia que está en serie sería 3 medios. Vamos a sumar la resistencia que está acá. Entonces la vamos a sumar 1 por 2, 2, más 2 por 3, 6, dividido 2 por 2, 4. Entonces esto nos da 8 cuartos. Mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. O sea que esto nos da 2. ¿2 qué? 2 ohms. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Fácil, ¿sí o no? Todo sencillo. ¿Preguntas? Entonces nos da 2. Esa sería la respuesta. 2. ¿Preguntas? Y así se desarrollan todos los ejercicios, ¿vale? Fácil. Listo, gracias, Mercy. Listo, ahora vamos a pasar a cálculo y terminamos. Vamos a pasar a cálculo, que cálculo es la continuación del tema pasado. Voy a compartirles mi pantalla. Voy a explicarles rápido esos dos ejercicios, 3 ejercicios que hay de derivada. Vamos a continuar con el tema de derivada. Les estoy compartiendo pantalla. Pero entonces vamos a ver otras 2 clases de derivadas. Entonces resulta que acontece que existen 3 clases de derivadas. Derivadas algebraicas, que son las que vimos la clase pasada. Aquí está el ejemplo en matemáticas. 6x a la 3 menos 5x a la 2 más x más 9. O lo podemos hacer de manera de un ejercicio en física. Entonces aquí dice f de t, es decir, la relación del tiempo, es igual a 12 menos 3 por el tiempo a la 4 más 4 por el tiempo a la 6. Se resuelven exactamente igual. Sabemos que la derivada de un número es 0. La derivada de la número x o t, si está solo, sería 1.
y este se hace 2 por 5, 10, y el exponente se le resta. Ahorita hacemos ejercicios para recordarlos. Eso fue lo que vimos la clase pasada, exactamente. Resulta y acontece que hay dos tipos de derivada, otros dos tipos. Por producto, es decir, cuando multiplicamos una función por otra función. O sea, dos funciones. Y tenemos la de por cociente, que sería una función arriba dividido una función abajo. Eso quiere decir que k de x, 2x a la 2 menos 4x más 1 sería la primera, por la otra que sería 6x menos 5. Hay una reglita para desarrollar estas, ¿no? Entonces se las muestro. Y por cociente sería 2, 8 por 8x a la 2 menos 6x más 11 dividido la otra que sería x más 1. Están dividiendo. Unas están multiplicando y las otras dos están dividiendo. Entonces, producto, multiplicación, cociente, división. Algebraicas es cuando es suma y resta. ¿Listo? Entonces, resulta y acontece que vamos a ver ejemplos de las algebraicas, que son las que estábamos viendo la vez pasada. Entonces, de un número. Entonces, denme acá un segundo, por favor. Aló, sí, buenas noches. Bien, bien. ¿Cómo estamos? Dígame. Rápido, que es que estoy en videollamada. Rápido, la pregunta rápida, que estoy en videollamada. Dígame. Ah, bueno, el periodo se acaba en 2 semanas. Queda la otra semana, que es sesión 19, y la siguiente, que es semana de evaluaciones, y se terminó esto. ¿Listo? Lo que tienen que hacer es ponerse al día en todos los trabajos. En todos, en todos. Todo, no solo en mí, en sociales, en filosofía, todo para que cuando llegue el día de evaluación esté full y ya sea pasar a décimo chino. Ya estamos a 11, eso, a pasar a 11. Ya estamos como tenemos que estar. ¿Listo? Listo, pues, chao, que estoy en videollamada. Listo, pues, chao. Entonces resulta y acontece, vuelvo aquí al tema, perdón la interrupción. Listo, entonces las algebraicas eran las que teníamos. Entonces, la de un número es 0, la de x es 1, y la de la x era este por este y arriba se le restaba 1, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer este ejemplo. Entonces teníamos acá, f de x es igual a 6x a la 3 menos 5x al cuadrado más x más 9. Entonces resulta que acontece, ¿cuál sería? De un número es 0, entonces se desapareció ese 9. De x sería 1, que es este 1 que está acá. 5x, entonces 2 por 5, 10. De aquí salió este 10. Y a este 2 le restamos 1, entonces queda la 1. Entonces queda 10 al cuadrado. Negativo, pues porque sería 2 por menos 5 daría menos 10. Entonces esto da negativo. El otro, 3 por 6, 18. Y al exponente le restamos 1, 2. Entonces f de x será 6x a la 3 menos 5x al cuadrado menos x más 9. Y la derivada sería 18x al cuadrado menos 10x más 1. Esto fue lo que hicimos la clase pasada. Ese fue el ejemplo de la clase pasada. La derivada del tiempo del ejercicio que teníamos acá. 12 menos 3t al cuadrado, tanto lo vamos a hacer el de la física. Entonces, sería la derivada de un número 0, o sea que la derivada de 12 se fue. De ahí se desapareció. Ahora la de menos 3, t a la 4. Entonces, 4 por 3, 4 por menos 3 da menos 12. T a la 4 le resto 1, da a la 3. Y aquí salió este menos 12t al cubo. Más 6 por 4, 24. Y a este 6 le resto 1, quedaría 5. Entonces, la función sería 12 menos 3t a la 4 más 4t a la 6. Y la derivada sería menos 12t a la 3 más 24t a la 5. Estas son las algebraicas, esas las hicimos la clase pasada. Doy este pedazo por visto. Entonces sigo al siguiente, que es el que nos corresponde. Entonces, teoremas. De un número cualquiera, 0. De x, 1. La normal,
que fue la algebraica, que sería la multiplicación, y al exponente le restamos 1. Cuando están multiplicando, vea cuando están multiplicando, entonces, si están multiplicando, que sería f de j, que serían 2, ¿se acuerda que les decía que eran dos funciones? Entonces está la función f y la función g. Entonces, la función f y la función g. Entonces, f sería 2x al cuadrado menos 4x más 1, y g sería 6x menos 5. Entonces tendríamos acá f por g' más g por f'. Eso quiere decir que tendríamos que la primera queda normal, o sea, queda igual, y se multiplica por la derivada de g, que sería 6x menos 5. Más, entonces, se deja g normal y se hace la derivada de f'. Entonces, lo voy a hacer aquí abajo para explicarlo. Entonces, k' sería esta, pero esta queda normal. Vea que f queda normal. Entonces, yo la puse abajo normal. Entonces, quedaría 2x a la 4 menos 4x más 1, queda normal, por 6, que sería la derivada de g. Vea que aquí dice g'. Entonces, eso quiere decir f normal, que sería 2x al cuadrado menos 4 más 1, por la derivada de g. La derivada de g. Entonces, la derivada de 5 es 0. Entonces, se desapareció así, de ahí ese número. Y de 6x, entonces, 1 por 6, 6. Y 6 a la 0 es 1. Entonces, da 6. ¿Sí vio? Entonces, aquí ya derivé 6x menos 5. Eso es una algebraica. La derivé acá. Entonces, ya tenemos aquí. Más g normal. Entonces, g normal queda normal. 6x menos 5. ¿Sí ve que quedó normal? Y se multiplica por la derivada de f. Entonces, la derivada de f. La derivada de 1 es 0. Entonces, se fue. La derivada de 2x a la 4. Entonces, 2 por 2, 4. Y se le resta arriba a 2, 1. Entonces, quedaría 1. Entonces, quedaría 4x. De aquí salió este 4x. Menos 4. ¿De dónde salió este 4? Pues la derivada de 4x es 4, porque la derivada de x es 1. Ya sabemos que acá, vea, la derivada de x es 1. Eso quiere decir que 1 por 4, 4. Entonces, la derivada de f' sería 4x menos 4. Esto también lo hice de manera algebraica. Entonces, aquí la hice. La respuesta de esto sería k' de x sería 2x al cuadrado menos 4x más 1 por 6 más 6x menos 5 factor de 4x menos 4. Entonces, yo voy a desarrollar esta multiplicación primero que está acá. Esto que está acá. 6 por todo esto. Entonces, 6 por 2, 12. De aquí sale este 12. Entonces, 6 por 2, 12, x al cuadrado. Menos 6 por 4, 24. Entonces dan 24x. De aquí salió este menos 24x. Más 6 por 1, 6. Entonces de aquí salió esta primera respuesta. 12x al cuadrado menos 24x menos 6. De ahí salió primero eso. Ahora vamos a hacer la segunda. Entonces la segunda primero cogemos acá este 6x. Entonces vamos a multiplicar 6x por 4x. Entonces 6 por 4, 24. Y x por x, x al cuadrado. Entonces de aquí salió este 24x al cuadrado. Después dice 6x por el otro término que está acá, por menos 4. Entonces sería 6x por 4. Entonces 6 por 4, 24. Más por menos da menos. Y x por 1 da x. Entonces sería 6x por menos 4 da menos 24. Ahora voy a multiplicar el del 5. Entonces, menos 5 por menos 4x da 5 por 4 da 20. Menos por más da menos. Entonces, 5 por 4 da 20. De aquí salió este 20x. Después sería menos 5 por 4. Entonces, menos por menos da más. Por este signo verde da positivo. Menos 5 por menos 4 da positivo. Y 5 por 4 da 20. Entonces, da más 20. Ahora lo que yo voy a sumar o restar son los términos semejantes. Entonces, vea que este 12x al cuadrado los puse del mismo color. Se puede sumar con más 24. Entonces, 12 más 24 da 36. ¿36 qué? X al cuadrado. Porque estoy sumando términos semejantes. Ahora, este moradito, entonces menos 24
menos 24 da, eso da menos 48. Menos 20 da menos 68. Entonces 24 más 24 da 48. Más 20 da 68. Pero como todos están negativos da menos 68x. Ahora los verdes. 6 más 20 da 26. Entonces la respuesta de este producto da 36x al cuadrado menos 68x más 26. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio, muchachos? ¿Preguntas del ejercicio de producto por producto? Preguntas, por favor, para pasar por cociente y terminamos. Preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas hasta el momento. Entonces voy a pasar al de por cociente y terminamos. Entonces por cociente dice, entonces también sería función f y función g, igual que arriba. Entonces tendríamos que y', que sería la derivada de y, sería f', es decir, la derivada de f por g sin derivar, menos f sin derivar por g derivada, g', dividido g al cuadrado. O sea que la función g al cuadrado. Y con esta fórmula le vamos a dar solución a un ejemplo. Entonces acá tenemos el ejemplo. Entonces el ejemplo dice, f de x es igual a x al cuadrado dividido raíz cuadrada de x más 1. Entonces vamos a realizarla. Entonces dice, f', entonces f' de f', entonces f' sabemos que sería x al cuadrado, que es lo que va arriba, ¿no? Ya sabemos que f es lo que va arriba. Entonces vamos a derivar f'. Bueno, lo voy a hacer yo en el tablero. No me gustó esa explicación que puse ahí. Entonces lo voy a hacer en el tablero. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y lo vamos a hacer en el tablero. Entonces vamos a hacer un ejemplo de los de tarea. Entonces me voy a ir al archivo de tarea y lo voy a explicar mejor con un trabajo de tarea. Entonces dice, desarrolle por cociente de x. Entonces aquí eso sería como y. Entonces voy a poner y es igual a 4x menos 2 dividido x al cuadrado más 1. Esa sería la pregunta. Entonces, la ecuación decía, y es igual a la derivada a este. Entonces lo voy a poner acá. Entonces sería, y' es igual, voy a poner ahí la formulita mágica de la derivada por cociente. Entonces eso decía, f por g' menos g por f'. Bueno, acá los puse al revés. Va. Primero f por g. Fíjense que las puse al revés. Va. F' por f sin prima y g'. A ese sí es el orden. Dividido g al cuadrado. Entonces, esto no más, ni sencillamente, que f va arriba y g va abajo. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Esto que está acá. Acá. F es la parte de arriba y G es la parte de abajo. Entonces, vamos a darle solución a este ejercicio que es el primer punto de los de tarea, ¿no? Entonces, se los voy a ayudar a resolver.
No, le vamos a dar respuesta. Entonces dice, f', es decir que tenemos que derivar 4x menos 2. Entonces lo vamos a derivar. Entonces la derivada de eso sería 1 por 4, 4. X a la 0. Y sabemos que x a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. 4 por 1 y 4 por 1, pues da 4. Entonces da 4. Menos 2, pero la derivada de 1 es 0. Entonces daría 0 más 0. Pues es mejor no poner. Entonces nos da que la derivada de arriba es 4. Pero eso va multiplicado por g. Y g es x al cuadrado más 1. Esa sería la primera parte. Se resta, porque acá dice que se resta. F normal, o sea que F normal es arriba. Entonces yo pongo 4x menos 2. Cierro paréntesis, porque está multiplicando. Por g', o sea que vamos a derivar esto. La derivada de un número, 0. No la ponemos. Acá, 2 por 1, 2. Y a x le resto 1. O sea que sería 2 menos 1. Y 2 menos 1 da 1. Y pues 1 es como no poner nada. Eso quiere decir que nos da 2x. Pero todo esto va dividido sobre g al cuadrado. Y g es la parte de abajo. O sea, x al cuadrado más 1. Pero esto va al cuadrado. Ahora le vamos a dar solución. Listo, le vamos a dar solución. Y es igual. Entonces, 4 por x al cuadrado da 4x al cuadrado. Más por más da más. 4 por 1, 4. Listo, solucionamos ahí. Menos sería este. Vamos a multiplicar este por este y este por este. Entonces, 2 por 4, 8. X por x, x al cuadrado. Más por menos, da menos. 2 por 2, 4. X por 1, x. 4x. Y todo esto dividido esto al cuadrado. Esto es un caso de factorización, ¿no? Eso es un binomio cuadrado perfecto. X al cuadrado más 1. Entonces le vamos a dar solución a ese. Entonces, ese nos dice que la solución sería a al cuadrado más, perdón. Eso es igual que a más b elevado al cuadrado. ¿Eso cómo lo resolvemos? Eso lo resolvemos el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por AB más b al cuadrado. Entonces vamos a hacer lo mismo. Eso es un caso de factorización, ¿no? Eso es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces le vamos a dar solución arriba. Entonces, el primero al cuadrado, entonces sería x al cuadrado, pero dice que está al cuadrado, entonces elevado al cuadrado. Más el primero, que es 2 veces, abro paréntesis, el primero, que sería x al cuadrado, por el segundo, que sería 1 por 1. Eso es lo que estoy haciendo. Más el segundo al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado. Ya le dimos solución al binomio cuadrado perfecto. Entonces lo vamos a quitar porque eso es lo que va ahí abajo. Esa respuesta. X al cuadrado más 1 al cuadrado da el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Le vamos a dar solución. 2 por 2 da 4. O sea que este da x a la 4. Más 2 por 1 da 2. Y 2 por x al cuadrado daría 2x al cuadrado. Entonces lo vamos a arreglar de una vez. Vamos a poner de una vez. Y 1 al cuadrado es lo mismo que decir 1. 1 por 1, 1. Vamos a intentar sumar términos semejantes arriba y términos semejantes abajo. Entonces, y es igual. Semejantes. 4x al cuadrado y 8x al cuadrado. Entonces, menos 8 más 4 da menos 4. X al cuadrado. Dice esta suma. Menos 8 más 4 da menos 4. X al cuadrado porque se deja la misma base. Lo pongo en orden. Menos 4x más 4, porque ahí ya no hay más términos semejantes. Dividido, estos términos semejantes no hay. Entonces, x a la 4 más 2x al cuadrado más 1.
Y esta sería la respuesta. Y esta es la respuesta. ¿Preguntas? Pregunta, Edgar. ¿Preguntas? No, no, señor. ¿Listo? Como usted es el único que siempre se queda hasta el final, le vamos a dar, voy a premiar y vamos a solucionar todos los ejercicios de la tarea. ¿Listo? Porque siempre se me queda hasta el final. Sí, señor. Entonces ese era el de por cociente. Ese es el ejercicio de la respuesta por cociente. Ahora le vamos a dar respuesta. Si quiere, ¿está tomando apuntes? Tome apuntes para que le quede registrada la tarea. Ese es el primer punto. Avíseme para poderle borrar el tablero, Edgar. ¿Puedo ir borrando la parte de arriba? Sí. Para ir copiando el ejercicio. Les voy a poner aquí el otro ejercicio. El otro ejercicio dice... Entonces el ejercicio f de x es igual... Sí, señor. Bueno, yo voy a hacer uno y usted hace el otro. Son dos. 2x al cuadrado más 3. Factor de 3x más 3. Entonces le vamos a dar soluciones. Entonces, f' de x es igual. Entonces, la formulita básica, la formulita de esa decía que era f', f por g' más g por f'. Eso era lo que sería. F de x es igual. Así es que se va a resolver. Entonces dice que f, entonces esto es f, esto es g. Entonces f normal. Entonces, voy a borrar aquí el segundo para que no se confunda con el otro. Entonces tenemos f normal, entonces lo ponemos normal. X al cuadrado más 3. Por g', entonces derivamos esta, derivada de un número 0, entonces se va de 5x, ya sabemos que es 5, x a la 0, entonces da 1, eso es como por 1, entonces esto da x a la 0, sabemos que x a la 0 es 1, y 1 por 5 da 5, ya sabemos que eso da 5, más, g normal, ¿ya? 5x más 3, es normal. Por la derivada de esta, entonces ya sabemos que la derivada de un número es 0. 2 por 2, 4. X a la 2 menos 1 da 1. Y pues x a la 1 pues da x. Entonces da ahí. Entonces, f' de x es igual. Entonces, 5 por 2, 10. X al cuadrado. Más 5 por 3, 15. Listo, se fue. Más, ahora vamos a hacer este pedazo. 4 por 5, 20. X por x, x al cuadrado. Más 4 por 3, 12. Pues eso parece un 1. Espera, porque eso parece un 1. 12. 4 por 3, 12. ¿Y x por 1? X. Sumamos términos semejantes. 10 positivo con 20 positivo x al cuadrado, eso da 30 x al cuadrado. Y ya no hay más términos semejantes, más 12x más 15. 12x más 15. Y esa sería la respuesta.
Fácil, ¿sí o no, Edgar? Más o menos. No Pregunta, entendí aquí una cosa. pregunta. Cuando está en 2x a la 2 más 3 por 5x más 2, ¿cómo aparece el 5? Ah, ¿este 5 de dónde sale? Sí, ¿Sí? señor. Listo, póngale que lo que vamos a hacer. Dice F. F, vea. Sí, Ah, señor. porque cogí el mismo color azul. Este. Entonces póngale que dice F. F sería este, vea. Esto sería F. F. Ajá. ¿Sí o no? Sí, señor. Y esto sería G. Entonces dice F normal. Yo lo puse acá normal, vea. F normal. Vale. Dice que se multiplica por G prima, o sea que tenemos que derivar G, que es esto. Entonces tenemos que derivar esto. Entonces, la derivada de 3 es 0, por eso no lo puse. Y la derivada de 5x, vea, lo voy a hacer acá. 5x más 3. Voy a derivar esto que está acá. Entonces, la derivada de un número cualquiera es 0. Lo desaparezco. Y la derivada de 5x es 1 por 5, da 5, ¿sí o no? Y Sí, x, señor. el resto 1, entonces 1 menos 1. ¿Y 1 menos 1 cuánto da? 0. ¿Sí o no? Sí, 0. señor. Haría x a la 0. Pero x a la 0 es como si hiciéramos 1, porque sabemos que cualquier número a la 0 es 1. Si tenemos 2 a la 0, es 1. Entonces, ya, si partimos de ahí, tendríamos que este x a la 0 que nos dio acá da 1. Entonces, como si multiplicáramos por 1. Y 5 por 1 es 5. Entonces vea que es esta respuesta que está acá. Ese 5 Ah, sale de ahí. ¿Listo? pero entonces, El otro lado dice G normal, vea, G normal. Entonces yo puse G normal acá, vea. 5x más 3. Lo puse normal. ah, Y dice que lo tengo que derivar por F'. F' es, lo voy a hacer acá abajo. Sería 2x al cuadrado más 3. Vamos a derivar esto que es F. Entonces la derivada sería, la derivada de un número, 0, lo quitamos. Y la derivada de 2x al cuadrado, entonces 2 por 2 da 4. Y le tenemos que restar 1, entonces sería 2, así sí o no. Y 2 menos 1 es 1. ujú. Pero sabemos que el exponente cuando es 1 es como si no tuviera nada. Entonces por eso yo no lo pongo. De aquí sale este 2x4. De ahí Ah, salió todo eso. Ya después ah, lo que fue multiplicar. 2 por 5, 10. De aquí sale esto. Y se deja x al cuadrado, queda igual, queda igual. Bajo el más. 5 por 3 da 15. De aquí salió este 15. Puse el mm, más, bajé el más. Después multipliqué 4 por 5, 20. De aquí salió este 20. De 4 por 5. X por X, X al cuadrado. Por eso quedó esta X al cuadrado. De X por X, X al cuadrado. Más, bajé este más. 4 por 3, 12. Y aquí salió este 12. X, esto es como si estuviéramos multiplicando 3 por 1. Entonces da 4 por 3, 10. 4 por 3, 12. 12x. De aquí salió este 12x. Ya pues lo que hice fue sumar términos semejantes. 10x al cuadrado y 20x al cuadrado. Son sí, semejantes. señor. Este está positivo, este está positivo. Lo sumé. 10 más 20, 30. Dejo la misma base, x al cuadrado. Y aquí salió este 30x al cuadrado. Ya no hay más términos semejantes, entonces lo organizo en exponentes. Entonces yo primero pongo todos los que tienen letras. Entonces 2x lo puse acá, 12x lo pasé acá. Y más 15, que lo pasé para allá. 15, la organicé, mejor dicho. Sí, señor. Y de ahí sale esa respuesta. Entonces, está la Esto, respuesta. ¿cómo es que se llama el proceso? Este. Este es por producto. No, el de la G. Por ejemplo, el de la G con Con la rayita, eso se llama derivada. la Entonces, derivada ¿qué, es. qué normal? ¿Qué normal? Sería la función. Ok. Creo que es con... Y G' con la comita sería la derivada. Ah, La derivada. Entonces aquí sería la función f normal, por eso la dejé igual, y g' la derivé. Derivé la otra función que estaba al otro lado. Eso fue lo que hice. vale.
¿Listo? Sí, señor. Listo, Edgar, eso es todo. Vale. Los otros ejercicios que hay en el punto 3 son las algebraicas, las normales. ¿Cuáles son las normales? Entonces las normales son estas. Vea. Voy a poner un ejemplo. No sé si está de tarea, no lo sé. Las algebraicas sería 3x al cuadrado más 4x más 2, un ejemplo. Entonces esto es ¿qué? Yo voy a hacer g', que sería la derivada. 2 por 3, 6. Le resto 1, 2 menos 1 da 1. Entonces queda así. Más 1 por 4, 4. Esta x queda x a la 0. ¿Sí o no? Porque le resto 1. Pero x a la 0 es como si fuera 1. Entonces queda 4. Y la derivada de un número es 0. Más 0. Pero entonces como yo no lo pongo, lo borro porque es 0. Entonces me quedaría 6x más 4. Estas son las algebraicas. Eso es todo, Edgar. Hay varios ejercicios ahí que pueden hacer, ¿vale? Sí, señor. Pero se desarrollan exactamente igual como lo estamos haciendo, ¿vale? Sí, señor. Listo, eso era todo. Gracias por ponerme atención. Muchas bendiciones, ¿o yo? Sí, señor, gracias. Si tiene trabajos por entregarme, hasta el martes 16 voy a estar atento de cualquier sesión, de cualquiera que usted diga, profe, me puedo poner al día en todas, hágale que eso le voy a subir nota al final si me entregan todo. Vale, ¿Listo? gracias. Profe, ¿usted sabe Martes si yo, 16, dígame. usted sabe si yo tengo plazo hasta la siguiente semana de entregar todo de todas las materias? De todas las materias, hasta el martes 16 hay plazo de entregar todo. ¿Por qué martes 16? Porque el martes 16 son las evaluaciones de todas las materias. Vale. ¿Listo? Ese Sí, martes, señor. entonces, ejemplo. ¿Quién es el director de grupo tuyo de la noche? No estoy seguro, la verdad, porque no recuerdo el nombre ahora mismo. Bueno, digamos que soy yo. Digamos que soy yo. Entonces, yo voy a estar con mi curso y voy a estar, digamos, de 7 a 8 a 9, de 7 a 10, digamos, por ejemplo. Y yo con mis cursos les mando el link de sociales, entonces empiezan a hacer sociales. Terminaron, les mando el link de física. Terminaron, les mando el de... Y solucionan todas las evaluaciones conmigo porque yo les enviaría los links. Bueno, con tu director de grupo, ¿sí? Eso va a pasar el martes 16. Miércoles 17, 18 y 19 son recuperaciones. Entonces, esos 3 días de recuperaciones ya me tienen que tener todos los trabajos al día y en todas las materias porque ya sabemos quiénes tienen que recuperar y no para ese día. ¿Listo? Entonces, por eso, para el martes 16 ya tienen que tener todos los trabajos al día en la plataforma, ¿vale? De todas las materias. Yo sé que eso va a ser así. ¿Listo, Edgar? Sí, señor. Listo, eso sería todo, Edgar. Gracias por ponerme atención. Voy a dejar de grabar, pero dejo de grabar primero antes de que se vaya.